En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Como se chama você? Mi nombre es Janet. Como era a sua vida quando você chegou à La Universal? Cuando yo llegué a la Universal, mi vida era un desastre. Yo tenía muchas enfermedades. Yo tenía asma, tenía depresión, tenía una infección crónica en los oídos muy mal, que no podía oír bien. Tenía como un hongo, mucha comezón en el oído, botaba sangre, un líquido con mal olor, se me formaban pelotas. Olor malo? Malo. Aham. Y también tenía cáncer en el seno. Este problema en el oído, hacía quanto tempo? Tenía como más de 15 años con esa enfermedad. Mais de 15 anos. Sí. Tratamentos, remédios? Me daban tratamientos, cambiaba de médico, iba a diferentes hospitales porque no me encontraban nada. Y fui solamente especialista de oído, nariz y garganta, y ellos no me encontraban nada. Ajá. Y yo no podía dormir de noches, no podía ni tocarme el oído. E como se fora pouco, você supo dele câncer. Sí. Como? Me fui a hacer un examen y yo recuerdo que me preguntaron que si yo tenía familia con cáncer, y yo le dije que sí. Mi abuela había muerto de cáncer en el hígado, mis dos primas con cáncer en el seno, una murió, otra le cortaron el seno. Mi mamá tenía cáncer en el pulmón. Ele câncer em sua família era um problema hereditário. Sí. Ele câncer em sua família, em alguns, provocou a muerte. Sí. E em outros, derrou na marca. Sí. ¿Existe? Así es. Siga. Entonces, así yo llegué a la iglesia con todos esos problemas. Y no salí adelante, no podía trabajar, no podía hacer nada porque siempre estaba en los médicos, en los especialistas, con recetas, con muchos problemas en la casa. E chegando à igreja, como que esta situação cambiou? Cuando yo llegué, yo comencé a poner en práctica la palabra. Yo me sentaba delante y yo no podía oír bien, por eso me sentaba delante y comencé a escuchar y cuando yo iba a la casa yo ponía en práctica. Você dijo que não oía bem. No. Como assim você então? Yo miraba el labio del pastor y yo podía más o menos saber lo que él estaba diciendo. Aham. Y comencé a poner en práctica y me llamó mucho la atención que yo tenía mucho rencor en mi corazón y el pastor dijo, usted si tiene rencor, a Dios no le agrada y eso no es bueno. Entonces yo comencé a perdonar, yo comencé a visitar personas, a tocarle puertas, a perdonar, a llamarlas. Ou seja, aún com dificuldade para ouvir, Sí, você praticou a palavra. yo practiqué la palabra. Porque há pessoas que não têm problemas em los ouvidos, pero aún assim não ouvem.
E usted com problemas em el oído oyó. Yo oí y yo dije, yo nunca quería llegar a la iglesia porque yo había sido invitada. Aham. Y yo no quería, yo decía, eso no es para mí, yo no tengo tiempo, no hay nada, no veo la diferencia entre ir a la iglesia y asistir. Pero cuando me enfermé, entonces recordé que me habían invitado y ahí sí. Bueno, usted perseverou hizo cadenas? Yo hice cadenas, Perseverou. perseverando. Yo nunca dejé de ir. Hasta el día de hoy yo nunca. Como que se encontra hoje sua vida? O que cambiou? Todo. Fui sanada de todo, del oído. El problema en el oído hacía quanto? Más de 15 años. Cambiava de médicos, de remédios, cambiou de hospitais também? Sí. E não passava nada. Nada pasaba. Todo El igual. olor era malo. Era mal. Este problema desapareceu. Desapareció. O que mais cambiou? Y también tenía que ir al médico porque tenía depresión. Ajá. No volví más, me daban pastillas, yo no volví al médico para la depresión, me sané de la depresión. El asma desapareció. Y cuando me hicieron la biopsia para el cáncer también desapareció. Não tuvo que operar. No me tuvieron que operar nada. E os médicos como quedaram? Maravillado, me dijeron que yo había hecho porque ya yo no tenía nada. E hasta hoje usted não há deixado de perseverar. Nunca, siempre persevero. Amém. Que Deus la bendiga muito mais. La fe es responsable por las victorias. A través de la fe, usted puede ser un vencedor y conquistar la seguridad que solamente aquellos que nacen de Dios pueden obtener. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar en donde la fe trae resultados. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias, que a luz do Espírito Santo repose sobre usted e toda su família. Como é bueno escuchar los testimonios, los milagros, como las personas llegaron al pie de Cristo, assim como esta senhora enferma, completamente destruída, e Deus, o Senhor Jesus, lhe ha restaurado a saúde, lhe ha restaurado a vida, lhe ha dado uma oportunidade de ser feliz. Podemos ver o brilho nos olhos desta senhora através desse testemunho que ela nos está regalando nesta manhã. E estamos por Alfa 93.1 FM e também estamos por nossa página do Facebook, Igreja Universal Bonaire. Muito buenos dias. Eu quero que você tenha no dia de hoje. Hoje vamos orar por la sanidade. Hoje, durante todo o dia, na Igreja Universal del Reino de Deus, aqui em Bonaire, todo o dia de sanidade, a unção com o aceite, a oração de fé, especialmente às 6:30 da tarde, onde, sem importar seu credo religioso, você é nosso invitado especial, porque o milagro vem por la fé, não vem por la religião A ou B ou C, é por la fé. Por isso estamos aqui nesta manhã para falar de esto, falar de fé. Amém? Está escrito na palavra de Deus, no livro de Éxodo, capítulo 15, no versículo 26, diz assim: Eu sou el Senhor que les devuelve la salud. Mira que maravilhoso é a Bíblia. Eu sou el Senhor. O próprio Deus está dizendo isto. El que les devuelve la salud. Esse é o Deus de la Bíblia. É o Deus que nós creemos. Devolveu a salud para esta senhora. Também pode devolver a salud a usted e a qualquer pessoa que crê
en Él. Amén. También tenemos hoy el núcleo de la oración en Rincón, en el Club Real Rincón, a las 6:30 de la tarde. Un saludo especial al pueblo de Rincón, a las personas que siempre están sintonizadas con nosotros a través de nuestra programación y a través de nuestra página del Facebook. Si usted puede, también usted puede compartir el link del programa con un familiar y con un amigo, también porque de aquí a algunos minutos vamos a orar en su favor. Déjame colocar aquí en el aceite el nombre de 3 personas. Diego Pérez, vamos a colocar aquí en el aceite para la oración. Carla Gómez, también vamos a colocar para la oración. Y Joel Burgos, también colocaremos esos 3 nombres acá en el aceite para el momento de la oración. 717-9180 es la línea telefónica. Usted puede comunicarse con nosotros, o el WhatsApp. Quédase a gusto. 782-3314. Con gusto vamos a ayudarle, orientarle. Por la página del Facebook, usted puede escribir en los comentarios o enviar un mensaje por el Messenger de la página. Con gusto estaremos ayudándole. Amén. Prepare el vaso con agua, porque voy ahora a una pauta que habla de este martes. Una canción hermosísima. Me encanta esta canción que dice El Proceso. Puede ser que usted también está pasando por un proceso, pero el proceso es difícil, pero la victoria es segura. Amén. Vamos entonces a nuestra primera pauta y un momentico ya regresamos. Usted que tiene una carga, enfermedades incurables como cáncer, SIDA, diabetes avanzada, asma crónica, enfermedades degenerativas de la mente y cualquier tipo de enfermedad, para usted existe una cura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Haga este tratamiento y reciba su cura por medio de la fe. Martes de Sanidad y Milagros. A las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. La Biblia y el celular. ¿Ya imaginó qué sucedería si tratáramos a la Biblia de la misma forma que tratamos a nuestro celular? ¿Y si llevásemos a nuestra Biblia en el bolso o la cartera? ¿Y si le diésemos una mirada varias veces al día? ¿Y si volviéramos a buscarla cuando la olvidamos en casa o en el trabajo? ¿Y si la usáramos para enviarle mensajes a nuestros amigos? ¿Y si la tratáramos como si no pudiéramos vivir sin ella? ¿Y si la diéramos como regalo a los niños? ¿Y si la usáramos cuando viajamos? ¿Y si contáramos con ella en una emergencia? Contrario al celular, la Biblia no se queda sin señal, funciona en cualquier lugar. No es necesario preocuparse con la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y el crédito no tiene límites. Y lo mejor de todo, no caen las llamadas y la carga de la batería dura toda la vida. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. En ella encontramos algunos teléfonos de emergencia. Cuando te sientas triste, marca Juan 14. Cuando las personas hablen de ti, marca Salmos 27. Cuando te sientas nervioso, marca Salmos 51. Cuando estés preocupado, marca el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 y 34. Cuando estés en peligro, marca Salmos 91. Cuando parezca que Dios está lejos, marca Salmo 63.
Cuando se sienta solo y con miedo, marque Salmos 23. Cuando usted se comporte de forma dura y crítica, marque 1 Corintios 13. Para saber el secreto de la felicidad, marque Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Cuando quiera paz y descanso, marque Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Cuando el mundo parezca mayor que Dios, marque Salmos 90. Anótelos en su agenda, porque uno de ellos puede ser importante en cualquier momento de su vida. Compártalos con las personas que usted ama. Puede ser que uno de estos números de emergencia salve una vida. Continúe en sintonía del programa Hablando de Vida. Atención, prepare un vaso con agua, porque dentro de pocos minutos estaremos orando por usted. Usted puede comunicarse con nosotros 717-9180 o el WhatsApp, como había dicho en el principio, 7823314. Vamos ajudar-lhe a incluir seu nome para a oração. Deixe preparado também o vaso com água para o momento de la oração. Daqui a alguns minutos entraremos em oração. Déjame poner para a oração o nome de Kenia Arana. Kenia Arana, Senhora Flores Campo, Azália, ela pediu oração por sua família. Rodrigo Guillén também nos pede oração. Déjame poner acá en el aceite para o momento de la oração. E repito, usted que nos acompanha aqui de Bonaire ou de outro país, por la página del Facebook, você pode escrever nos comentários seu nome para o momento de la oração. Amém? Eu creio que foi o domingo, a senhora me enviou mensagem de Venezuela, que um familiar está em Colômbia e está necessitando de uma operação urgente. Le detectaram pedras na vesícula, nos pediu oração. Depois vou ver aqui o nome do hermano para que podamos incluir também para a oração. Amém? Hoje vamos orar por la sanidade. Aqui tenho a senhora Elis de Castro, nos pede oração por seu hermano Jesus Henrique Galantón. Ele tem uma pedra na vesícula, ele está em Colômbia e tem alguns problemas para fazer a operação, que não vou mencionar aqui, mas le digo à senhora Elis de Castro que estou aqui com o nome e graças por el mensaje. Não vou ler todo o mensaje porque é personal que nós vamos estar guardando. Amém? Mas vamos estar em oração por ele e por você. Eu tenho certeza que você se comunicará dando o testemunho que todo saiu bem para a glória de Deus. Amém? Estávamos hablando el domingo en la reunión del Apocalipsis, cómo es posible vencer, porque todas las personas quieren vencer, todos. Mas cómo vencer este mundo, los problemas, las dificultades? Leeré un versículo, el capítulo 4, el capítulo 5, déjame ver acá, de la primera epístola de San Juan. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer al mundo se não estou aferrado a Cristo? Este é o pequeno detalhe. Jesus, o Senhor Jesus, ele venceu tudo.
Él venció las persecuciones, Él venció las calumnias, Él venció el abandono, Él venció la traición, Él venció la tentación, Él venció las propuestas del diablo, Él venció la cruz, Él venció la muerte. Él venció todo. Entonces, Él sabe cómo darme la victoria. Si yo me entrego a Él, si las personas se entregan a Él, imposible las personas perderem. Es imposible. Porque si usted une su vida con aquel que venció, que es Cristo, usted vencerá también. Él también dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Él está diciendo, yo he vencido. Si tú estás conmigo, si tú te entregas a mí, si haces con Dios un pacto, yo no estoy hablando de hacer un pacto con religión. Yo estoy hablando de hacer un pacto con Dios, porque hay muchas personas que están en las religiones, incluso en la iglesia, mas no tienen pacto con Dios y siempre están perdiendo. Mientras yo estoy hablando, están perdiendo los hijos para el vicio de las drogas. Mientras estoy aquí en el programa, muchas personas están perdiendo el matrimonio para las traiciones, para las mentiras. Están perdiendo la salud por un cáncer. Estão perdendo a saúde por uma enfermidade silenciosa. Estão perdendo tudo. E estão desesperadas. Pero mira a proposta do Senhor. Para que nós nos aferremos a Ele. Repito, a Ele, não a uma religião. Quando nos aferramos a Ele, há vida. Por supuesto que quando uma pessoa decide buscar a Deus, o diabo hará de todo para que esta pessoa não lo encontre. Colocará obstáculos, colocará impedimentos, pero usted necesita ser mais fuerte. La persona necesita ser mais fuerte. Eu quero que você acompanhe comigo um testemunho de uma pessoa que estava morrendo. Ela estava perdendo tudo. Mas o Senhor Jesus lhe deu a ela uma oportunidade de vencer. E ela venceu. O mais interessante é que um familiar dela disse, não se entregue a Deus. Isso me chamou a atenção desse testemunho. Disse, não, porque a gente que se entrega a Deus se muere e eu não quero que te mueras. Pero ela nos contará melhor. Ponga muitíssima atenção a esse testemunho e ao regresso hablarei da grande campanha de Israel que hicimos o primeiro clamor el domingo e essa semana clamaremos mais para que a luta en el vado de Jaboc nos traga vitória e um cambio de identidade. Já regressamos. Mi nombre es Amalia. Yo sufría dolor de cabeza, durante 8 meses tuve ese dolor que cambió mi vida, pero para mal, ¿no? Con ese dolor no aguantaba, muchas veces intenté agarrar el cuchillo y hacerme algo porque ya no aguantaba, el dolor me hacía que ya yo quería dejar de sufrir porque no aguantaba ese dolor. Me decían que no tenía nada, en todos los resultados que me hacían nunca encontraban nada. Empecé con un dolor suave, donde fue empeorando más y más y más y más. Luego empecé a buscar, ¿no? Médico primero, el médico, y el médico no me encontraba nada. Y luego fui en busca de curanderos, ya que el médico no hacía nada, en busca de curanderos. Me daban preparados para tomar, me hacían limpiezas, o sea, me hacían un montón de cosas. No funcionó, fui a otro curandero y así me la pasaba de curandero en curandero. No resultaba, volví a los médicos, fui al neurólogo, me decían que no tenía nada. En todos los resultados que me hacían nunca encontraban nada, pero yo seguía con más fuerte el dolor, ¿no? Otra vez empecé a ir a curandero, ella consiguió allá una señora que curaba.
Entonces me llevó allá. Me decían que me iban a curar con animales, donde mi dolor iba a pasar al animal. Y así empecé con eso. Pero igual, me mejoraba así, 2, 3 días estaba, no me venía el dolor, pero después volvía con más fuerza. Y así seguí. Mientras yo tenía plata, seguía buscando médicos, seguía buscando curanderos. Hay una clínica donde son bien especializados. Me fui allá, me interné como 2 semanas, me hicieron laboratorio de todo, donde no encontraron nada. Mi madre así, preguntando a la gente, encontró otro curandero. Donde ese me dicen otra vez, me curó con animales, me hizo beber sangre. El dolor que yo sentía me hacía hacer todo eso porque yo quería curarme, ¿no? Porque ese dolor incluso me estaba enloqueciendo. Empecé a ver bultos, me dio miedo en mi casa. Yo tengo un árbol bien en el medio del patio donde yo me sentaba y era como que alguien me espiaba. Yo podía estar de día hasta las 5 de la tarde en el patio, pero después ya no. Era algo horrible que no podía estar afuera, ya me empezaba a dar un miedo. Mi marido trabajaba, yo quedaba sola, tenía para entonces la niña de 1 año. Yo me quedaba sola y con ese dolor no aguantaba. Muchas veces intenté agarrar el cuchillo y hacerme algo porque ya no aguantaba. El dolor me hacía que ya yo quería dejar de sufrir porque no aguantaba ese dolor. Miraba a mi hija y decía, no, tan pequeña, ¿qué va a hacer de ella? Y así aguantaba otra vez el dolor. Y yo misma tenía un carácter horrible, o sea, era como poseída. Ni yo misma podía controlarme, tiraba cosas, gritaba, o sea, era otra persona. Incluso a mí me llamaban como loca, me decían, hasta mi marido me decía, eres una loca, pero no había cómo controlarme. Para mí parecía que estaba todo normal. Y ahí yo escuché, en una noche que no pude dormir, escuché la tele, prendí la tele, ¿no? Entonces ahí vi el programa y yo estaba sufriendo y yo quería parar de sufrir, ¿no? Y le comento a mi marido y le digo, hay una iglesia donde me llamó la atención eso y dice que Dios existe. Y él me dice, no, en el momento me dice, no, me dice, eso es mentira, me dice. Las personas que se entregan a Dios se mueren. Él era su temor que yo me muera y no quería. Y así, pasé un tiempo todavía así. Ya después agarré un día y le digo, no, yo voy a ir, porque contigo y sin ti voy a ir, porque no eres tú el que sufre, soy yo, ya no aguanto. Y ahí me dice él, entonces vamos. Y así fue que llegué a la iglesia. Llegué con un montón de tabletas en la cartera. El pastor me pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa? Un dolor de cabeza. Él hizo la oración, yo sentí, en ese momento bajó, como que salí más libre de ahí. No dejé de ir. No entendía bien, más yo lo hacía, porque no quería. Yo lo hacía, lo que me decía, aunque no entendía, yo hacía. Y yo luché. Hubo muchos obstáculos, mi hija se enfermó, muchas veces había gente que me hablaba mal de la iglesia y yo quería creer. Pero yo había visto ese cambio y decía, no, Dios existe. Yo había visto ese cambio, entonces yo seguía, pase lo que pase. Iba lluvia, frío y al ver eso mi marido, él me seguía, él ya no decía nada, él iba. Hoy estoy libre. Y sé que hoy Dios existe, vive, que Él puede cambiar. Muchas veces decimos, ya soy vieja, no voy a cambiar, soy así, pero no, sí, con Dios se puede. Tengo esa paz, que antes mi casa era todo grito, todo pelea, hoy ya no, hoy es muy diferente. Si Dios no hubiese estado conmigo y tal vez lo hubiese logrado, hoy no estuviera aquí, mas Dios no quiso, Dios estuvo siempre conmigo. Él me dio esa fuerza para vencer, para perseverar, porque con eso que yo pasé era para yo no estar viva, era para no estar, porque eso era horrible, horrible. Hoy, gracias a Dios, estamos unidos, mi familia, tengo salud, Dios me dio una nueva vida, sí, me cambió completamente. Hoy por nada cambio a Dios, por nada ni por nada. Vida. Quizás usted no encuentre sentido para su vida. Quizás usted acepte su manera de vivir como merecimiento y aún así, usted sufre.
sufre por tantas pérdidas, por tantas derrotas. Usted no tiene por qué vivir así. Nosotros queremos probar que existe un porqué para todo en nuestra vida. Usted sufre simplemente porque le faltan fuerzas, el brazo fuerte, el escudo para que usted conquiste la victoria. Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros probamos y hemos visto que Dios es bueno. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Eu já tenho listo meu vaso com água em mis manos para o momento de la oração. Daqui a alguns instantes estaremos em oração. Pois bem, nós seguimos nossa fé, nossa caminhada de fé para o vado de Jaboc. Este mesmo vado que você vê aí na pantalla da página do Facebook. Aí, esse mesmo. Los obispos harán el viaje más especial del año de 2021 en la Iglesia Universal. Irán a un lugar a donde Dios formó una nación poderosa. Aunque Jacob, dentro del vientre de su madre, ya luchaba con su hermano para nacer primero, pero no nació, Dios no desistía de Jacob. Eso es importante entender. Porque Deus não desiste de las personas que Ele tem um propósito com elas. Se Deus tem um propósito com você, Ele não desistirá de você.
Usted puede dar muchísimas vueltas en este mundo, en estas vueltas de la vida, vicios, drogas, malas decisiones. Pero le digo, si Dios tiene un propósito con usted, Él no desistirá, Él te buscará. Él te buscará. Usted se acercará a Él o por amor o por el dolor. ¿Cómo así, Pastor Oliveira? Si no es el amor a Él que lo hará usted se acercar a Él, será un dolor que usted pasará. Porque Dios tiene propósitos. Muchas personas en la Biblia, aquí en las Sagradas Escrituras, se acercaron a Él por el dolor. Y Jacob, desesperado, se acercó a Dios en el vado de Jaboc. Y es por allá que nosotros iremos. Los siervos de Dios estarán llevando las peticiones a este lugar, el lugar a donde Dios luchó con un hombre. Parece hasta locura lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero luchó con un hombre y lo transformó en Israel. Es allí, en este lugar, que Dios forma la nación de Israel a través de Jacob. Y es allá que iremos. Las personas de la iglesia aún tienen la oportunidad de se acercarem al altar. Se acercaram el lunes, se acercaram el domingo, el lunes, pueden acercarse hoy y seguir con su sacrificio, seguir con su lucha. Porque el segundo clamor fuerte será el domingo 18 y vamos pasar con toda la familia en el altar. Óigame bien, Jacob pasó toda su familia el vado de Jaboc. Nosotros pasaremos con nuestros familiares por el altar. Este domingo, 7 de la mañana y 9 de la mañana, para consagrar nuestra familia a Dios. Amén. Ponga atención a esse testemunho de uma pessoa que teve um cambio de história em sua vida através do sacrifício en el altar. E depois entro em oração junto com você. Mi historia de muchos problemas, porque pues yo caí en el alcoholismo y la drogadicción. Pues en la calle me peleaba yo con las personas. Bueno, pues toda la gente me señalaba de que yo era un borracho, era don nadie. Yo no era nadie. Todos se burlaban y todos decían que era un borracho y yo no tenía, ahora sí no iba, pues nunca iba a dejar de tomar, así como yo era. Mi mayor sueño era formar una familia y tener mi casa propia y pues todas las comodidades ahora sí. Pero pues sin embargo no fue así. Trabajaba y pero todo lo que ganaba pues era para el vicio. Era para el vicio que tenía. Pues ella sí me decía que se iba a separar de mí porque pues ella veía que en mí no había un cambio. En mí no había un cambio y entonces ella dijo, mejor, si es por mí, dice, mejor nos separamos, porque pues tú no dejas de tomar y siempre me prometes que vas a dejar de tomar y nunca, o sea, no puedes. Sentía un vacío, y aunque tomara yo y aunque iba yo a las fiestas, pero eso no, o sea, al otro día yo me sentía un vacío por dentro. Yo dije, ya no tengo solución para esto, entonces yo dije, mejor quitándome la vida. Dije, ahí se acaba todo. Ahí se acabó todo quitándome la vida. Dije, me voy a tirar en un puente. Y dije, yo ni a ella ni le voy a decir a mi esposa, nomás voy a salir hacia y me tiro a un puente y ya, de ahí se acaba todo. Se acaba el problema. Bueno, pues yo llego al Templo de los Milagros. Cuando yo empiezo a participar de las reuniones, y escucho que hablan de la campaña de Israel. Bueno, realmente creí yo un cambio, quería ver un cambio y por eso yo decido a sacrificar. Entregué mi vida en el altar y dejo todo, lo que es los vicios,
las malas compañías, la droga, todo dejé. Bueno, mi historia pues ya cambió. Hoy, gracias a Dios, tengo 2 negocios, tengo 2 camionetas, tengo como 4 terrenos. Mi vida se transformó con mi esposa, pues ya estamos bien. Pues hoy ya no hay más peleas, hoy ya platicamos, salimos. Lo más bonito es que tengo el Espíritu Santo, es lo más bonito de todo. La vida cambia, todo lo que es estar, cuando se siente un vacío por dentro, cambia todo porque pues, el Espíritu Santo te llena, te fortalece. ¿Durante cuánto tiempo usted lucha para reconstruir su familia? Usted, madre, ha luchado para sacar a su hijo de las drogas. Mujer, lucha para rescatar el amor de su esposo que se ha enfriado. Usted, hijo, que ha hecho de todo para apartar a su padre del alcoholismo. Pero son luchas que usted no ha podido vencer. La Biblia nos muestra la historia de Jacob, que luchaba desde el vientre de su madre. Y fue en el vado de Jaboc donde él luchó con Dios y cambió su historia. Y es en el altar donde todos aquellos que quieren cambiar su historia podrán en este mes de julio manifestar su fe a través del sacrificio. Hoguera Santa en el vado de Jaboc. La lucha con Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por fe, nos unimos en oración en esta mañana. Oro por esta persona, mi Dios, que puso su vaso con agua cerca de la radio, confiando, oh Dios, que tú puedes traerle un milagro. Señor, esta persona que tiene la fotografía de los hijos, de las hijas, de los familiares, que estão, meu Deus, necessitando de ajuda e puso cerca de la rádio as fotografias, esta pessoa que nos chamou, cada nome que está aqui no aceite, meu Deus, haz com que tu poder los alcance, curando-los, meu Deus, arrancando esta carga negativa e trazendo, meu Deus, um milagro. Meu Padre, por la fé, haga com que esta oração entre nesta casa, entre neste hospital. Meu Deus, hasta mesmo esta pessoa que ora comigo dentro de uma cárcel, haga com que seu poder la libere. Cura-me, Senhor, el que está em um lecho de dolor também, meu Padre, por la fé, que esta manhã esta pessoa receba forças para buscar-te. Assim lhe pido, ó Padre, bendiga também o vaso com água, quando esta pessoa beba, receba vida e forças através da fé. É o que lhe pido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode beber da água. Seja bendecido em nome de Jesus. Graças a Deus, sejam curados, bendecidos e livres de todos os males. Eu tenho certeza que esta manhã a mão de Deus lhe ha tocado e também lhe ha fortalecido. Creia que por la fé Deus já obrou em sua vida.
Amém? Chegamos ao final de nossa programação nesta manhã e deixo com você esta invitação. Hoje, martes, vamos determinar a sanidade, especialmente às 6:30 da tarde, na calle Indústria Pariba, número 32. Esta é a direção da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Bonaire. E também estaremos no núcleo de fé, aí em Rincón. O pastor John com a equipe de fé, às 6:30 da tarde, no Clube Real Rincón, determinando também o milagre em sua vida. Deus me los bendiga a todos. Mañana estaremos de regresso, se nosso Deus assim permitir, por la fé, levando vida para todos ustedes. Buenos días. Usted que tiene una carga, enfermedades incurables como cáncer, sida, diabetes avanzada, asma crónica, enfermedades degenerativas de la mente y cualquier tipo de enfermedad, para usted existe una cura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Haga este tratamiento y reciba su cura por medio de la fe. Martes de Sanidad y Milagros. A las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.